Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Acto Jurídico. Para esta sesión tenemos como ponente al doctor Miguel Ángel Pérez, quien nos disertará el tema de invalidez e ineficacia del acto jurídico. El doctor Miguel Ángel Pérez es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es asesor legal corporativo con experiencia profesional y académica en derecho corporativo, societario, contratos y derecho civil patrimonial. También cuenta con experiencia en proyectos e infraestructura y arbitrajes. Se ha desempeñado como profesor adjunto en cursos de Derecho Civil, Corporativo y Derecho Societario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con estudios de intercambio y capacitación en Estados Unidos e Italia. Es fundador de AEDU Asesores en Derecho. Doctor, nuevamente nos acompaña en este curso de acto jurídico. Siempre es muy grato tenerlo como ponente. Estoy seguro que vuestra disertación será provechosa y será valiosa para todos los presentes. Sin nada más que decir, doctor, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver los supuestos de validez e invalidez del acto jurídico. ¿Cuándo es que el acto jurídico podría verse afectado? ¿No? Y cuando hablamos de podría verse afectado, estamos hablando de la eficacia jurídica que este puede tener. Porque claro, si estamos dentro del ámbito jurídico y celebramos un acto jurídico y queremos que este acto jurídico tenga efectos, cumpla su propósito, entonces para que ello suceda, patológicamente tendría que estar bien, es decir, tendría que ser un negocio jurídico que cumple con la estructura de un negocio jurídico, que cumple con los elementos de un negocio jurídico y que no ha incurrido en alguna de las causales de invalidez. ¿Ya? Ok. Si bien es cierto, como recordarán algunos de los que están acá, y en general los que han llevado el curso, en la sesión introductoria conversamos un poco sobre las diferencias entre negocio jurídico y acto jurídico en sentido estricto, ¿no? Y sabíamos y dijimos que no es lo mismo y que a lo que estamos haciendo alusión y refiriéndonos en este caso es a los negocios jurídicos. ¿Ya? No obstante ello, en adelante voy a utilizar indiferentemente negocio jurídico o acto jurídico. No, ambos sabemos que estamos ante autos de autonomía privada o negocios jurídicos. ¿Ok? Dicho esto, voy a compartir la presentación que tengo para esta ocasión. Ahí me confirman, por favor, si pueden verla. A ver, ya, ya está. Sí, ahí está. A ver, voy a... Sí, sí se logra ver, doctor. Sí, listo. A ver, voy a ver. Ahí, acá está. Ya, listo, ahí está. Entonces, lo que vamos a ver hoy, ahí, a ver, vamos un poquito para atrás. Ahí, ineficacia del acto jurídico, vamos a ver los supuestos de validez e invalidez. ¿Ok? Veamos entonces cuál es el índice que tenemos preparado para hoy. Lo que tenemos para hoy es básicamente 4 puntos. Vamos a hablar un poquito de la ineficacia del negocio jurídico en general. ¿No? Muchas veces cuando hablamos de ineficacia, ¿no? O de que algo no surte efectos, no sabemos a qué nos referimos en concreto, ¿no? O creemos que ineficacia es cualquier situación en donde el negocio jurídico, por ejemplo, es inválido o es ineficaz, ¿no? O simplemente no tiene efecto. Ya, a efectos de analizar dentro del acto jurídico, ¿no? En su estructura, cómo podría verse perjudicado, cómo podría verse perjudicado y cómo es que entra a tallar el tema de la invalidez. Vamos a ver primero a qué nos referimos con invalidez, no, perdón, con ineficacia del negocio jurídico, para luego ver qué es la invalidez. Dentro de la invalidez vamos a ver dos de los grandes supuestos, que es nulidad y anulabilidad del negocio jurídico, y vamos a ver un poquito también cuáles son las diferencias de cada uno de estos. ¿Ok? Y vamos a ver cuáles son las diferencias de cada uno de estos. Ya, lo primero que tenemos que ver acá, comencemos por la ineficacia del negocio jurídico en general. Cuando hablamos de ineficacia del negocio jurídico, y este cuadro que les voy a mostrar es muy gráfico, ¿no? Tenemos que reconocer, y ustedes lo han revisado seguramente durante lo largo de este curso, que el negocio jurídico tiene elementos, ¿no? Tienen elementos que lo estructuran y que cuando concurren estos, conjuntamente podemos decir que estamos ante un negocio jurídico. El primer elemento son los sujetos o partes,
¿no? La manifestación de voluntad o el acuerdo, ¿no? Hablamos de sujetos cuando estamos ante negocios jurídicos unilaterales y hablamos de partes cuando son negocios jurídicos bilaterales o plurilaterales. Hay manifestación de voluntad en los negocios jurídicos unilaterales y hay un acuerdo en los negocios jurídicos bilaterales o plurilaterales. También han visto que hay un objeto, hay una causa o fin, ¿no? Y hay una formalidad. Que si bien es cierto, no todos los negocios jurídicos cuentan con formalidad obligatoria, hay algunos que sí tienen formalidad obligatoria. ¿Ok? Entonces, estos son los 5 elementos que normalmente deberían concurrir para que un negocio jurídico se estructure adecuadamente. ¿Ya? Si lo queremos ver gráficamente, ¿no? Para analizar la validez y eficacia de un negocio jurídico, podemos realizarlo o verlo en determinados segmentos o en una escalera, ¿no? Que cada escalón es pasos adicionales que tiene que dar el negocio jurídico para llegar a la cumbre, y la cumbre es la eficacia, es decir, que este negocio jurídico llegue a surtir efectos. Entonces, el primer escalón que tenemos es el escalón de la existencia, ¿no? Para que un negocio jurídico se diga que existe, ¿no? Que existe en la realidad jurídica que se presenta, entonces deben concurrir los elementos que hemos identificado. Por ejemplo, si estamos ante una compraventa, en esa compraventa tendría que haber comprador y vendedor, ¿no? Tendría que haber un acuerdo para la transferencia de la propiedad de un determinado bien, ¿no? Tendría que haber el bien mismo, ¿no? El bien, el que sería el objeto en este caso, tendría que haber una finalidad, ¿no? Pues la finalidad de esa transferencia, para qué se está transfiriendo esa propiedad, y al ser un acuerdo de formalidad libre, entonces en principio no necesita tener alguna formalidad adicional, podría ser oralmente, podría ser por escrito, o las partes podrían dotarle también de alguna formalidad específica, ¿ok? Entonces, esos son los elementos que tendrían que concurrir para decir que ese negocio jurídico existe, ¿ya? Entonces, ¿cómo analizamos que ese negocio jurídico existe? Con la presencia de todos los elementos. Pero eso no es suficiente para seguir y dar el siguiente paso en el análisis de la eficacia del negocio jurídico. El segundo paso que nosotros tenemos que verificar, ¿no? El segundo paso que nosotros tenemos que verificar es el paso de la validez del negocio jurídico. ¿Ya? Ok. Pero antes de subir y ver si un negocio jurídico es válido o no, tenemos que verificar que todos los elementos del negocio jurídico se presenten, ¿no? ¿Y qué sucede si los elementos de este negocio jurídico no se presentan? Entonces ahí caemos ante un supuesto de inexistencia de este negocio jurídico, ¿no? ¿Qué significa inexistencia de este negocio jurídico? Significa que hay ausencia de alguno de los elementos del negocio jurídico, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil establece que no hay contrato mientras que las partes no se hayan puesto de acuerdo en todas las estipulaciones. ¿Qué significa que las partes no se hayan puesto de acuerdo en todas las estipulaciones? Significa de que no hay un acuerdo todavía, ¿no? Entonces, si no hay un acuerdo, por ende, no hay contrato todavía. Ese contrato se podría considerar inexistente. Y, por ejemplo, dos partes podrían estar negociando un contrato, pero al final pueden creer que se pusieron de acuerdo, pero estuvieron en desacuerdo en algunos puntos y por ende no se llegó a formar el contrato en sí, y ese contrato sería un contrato inexistente. Y al ser inexistente, claramente no va a surtir efectos. Y con no surtir efectos, nos referimos a que no va a haber, por ejemplo, si es una compraventa, ese efecto de transferencia de propiedad o el nivel de exigencia o vinculatoriedad entre las partes. ¿Ok? Ese es el primer ámbito de análisis de los negocios jurídicos. El segundo ámbito de análisis es el análisis o el ámbito de la validez, ¿no? En la validez, ¿qué es lo que se verifica? Se verifica que además de que estén presentes todos estos elementos, que los elementos cumplan con los requisitos legales de validez del ordenamiento jurídico, ¿no? El ordenamiento jurídico establece, por ejemplo, que los sujetos deben ser sujetos capaces, que la manifestación de voluntad debe ser una manifestación de voluntad libre, que el objeto debe ser física y jurídicamente posible, que la causa o la finalidad debería ser lícita y que la formalidad debería ser la formalidad prescrita por ley, ¿no? Entonces, además de presentarse estos elementos que vemos que concurren, el filtro de la validez es verificar que estos elementos cumplan con los requisitos legales del ordenamiento jurídico, ¿no? Que es básicamente a un análisis a la inversa, porque si bien es cierto la normativa, el Código Civil nos dice cómo deberían ser estos requisitos, lo que nos dice de manera más detallada es cuáles son las patologías, ¿no? O las causales de anulabilidad y nulidad que llevarían a una invalidez de un negocio jurídico, ¿no? Entonces,
Si, por ejemplo, existe un sujeto que no es capaz, ¿no? Una manifestación de voluntad que no fue libre, un objeto que no es física ni jurídicamente posible o una causa ilícita o no se cumple con la formalidad, entonces ahí estaríamos ante el ámbito patológico, que es el ámbito de la derecha, sería el ámbito de la invalidez del negocio jurídico, ¿no? Ok, ¿y cuándo estamos ante una invalidez? Cuando los elementos del negocio jurídico incurren en alguna de las causales de nulidad o de anulabilidad, ¿no? Las cuales veremos un poquito más adelante a detalle y están establecidas en el artículo 219 y 221 del Código Civil, ¿no? Ok, entonces, si se dan cuenta, si pasamos satisfactoriamente el primer escalón, que es el escalón de la existencia, hacemos el análisis de la validez y vemos que en la validez también se cumple con los requisitos de validez y no hay ninguna patología de por medio. Entonces, el negocio jurídico está listo y preparado para seguir al siguiente escalón. El siguiente escalón es el escalón de la eficacia, ya de la eficacia del negocio jurídico. Ver si una vez que es existente, válido, este negocio jurídico ya es factible de surtir efectos, ¿no? Ok, entonces, una vez que se ha verificado tanto existencia y validez, en el ámbito de la eficacia lo que se verifica es que se cumplan con los requisitos de eficacia, ¿no? Normalmente lo que sucedería en los negocios jurídicos en general es que habiéndose verificado que el negocio jurídico es existente, es válido, automáticamente surte efectos. Por ejemplo, estamos ante una compraventa de un automóvil, por ejemplo, y se verifica que están todos los elementos, que no se incurre en ninguna causal de nulidad ni de anulabilidad, entonces la transferencia tendría que producirse automáticamente, ¿no? Y recibirse el precio también, y el negocio jurídico surte efectos plenamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ¿no? En el supuesto de que se establezca una condición para la transferencia, ¿no? O un plazo de que el contrato se va a cumplir en 3 meses. Entonces, si bien es cierto, ese negocio jurídico es existente, válido, todavía no es eficaz. ¿Por qué? Porque esa eficacia está supeditada a un requisito de eficacia, ¿no? Y, por ejemplo, acá ustedes lo han visto también cuando hablamos de legitimidad, por ejemplo, de un falso representante o de supuestos en donde se carece de legitimidad, entonces esto ataca también al ámbito de eficacia del negocio jurídico, ¿no? Entonces, podrían darse supuestos en donde si bien el negocio jurídico es existente, es válido, podría ser no eficaz aún, ¿no? Entonces, ¿qué significa que no sea eficaz? Que el negocio jurídico no va a surtir efectos, ¿no? No va a surtir efectos y por ende no va a cumplir su finalidad también. Algo importante, disculpe, algo importante acá sobre el tema de la eficacia es que, o de la ineficacia, que esta ineficacia puede ser originaria o puede ser derivada. Es originaria cuando desde el momento en que nace este negocio jurídico, este no surte efectos, ¿no? Porque no se cumplió un requisito de eficacia. Pero puede ser derivadamente, imagínense un contrato de un arrendamiento de una casa, ¿no? Donde el contrato se celebró en el año 2022 y este contrato era existente, válido y eficaz porque se estaba cumpliendo con pagar la renta todos los meses. Pero a partir del mes 13 o del segundo año se deja de pagar la renta, mes 14, mes 15, y al haber más de 3 rentas consecutivas pagadas, el arrendatario decide resolver el contrato, o perdón, el arrendador decide resolver ese contrato. Entonces, una vez que resuelve ese contrato culmina sus efectos y deja de ser eficaz. Entonces, un contrato que era existente, válido, en el tiempo resulta siendo ineficaz también, ¿no? Entonces, básicamente, estos son los ámbitos de análisis del negocio jurídico y cómo nosotros verificaríamos si tiene alguna patología, si esta patología es susceptible de remedio o no es susceptible de remedio y al final ver si el negocio jurídico va a surtir efectos o no va a surtir efectos porque tiene alguna patología de por medio. ¿Ya? Cuando hablamos de validez e invalidez, ¿no? Que es el ámbito que estamos en este segundo escalón, ¿ok? Estamos en el escalón de la validez, en el escalón de la nulidad y de la anulabilidad, ¿ok? Entonces, a lo que me voy a referir en adelante es a este segundo escalón. Cuando hablamos de validez del negocio jurídico, nos referimos a este segundo escalón. Y dense cuenta que también cuando alguien se refiere a ineficacia del negocio jurídico, no estamos hablando necesariamente de este tercer escalón, del tercer escalón de ineficacia, sino un negocio jurídico que es inexistente es ineficaz también porque no surte efectos. Un negocio jurídico que es inválido, la consecuencia va a ser de que no va a surtir efectos, por ende es ineficaz también. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes escuchen de ineficacia en general del negocio jurídico, esta podría ser ya por inexistencia, por invalidez,
o por ineficacia en sentido estricto, que es la del tercer escalón, ¿no? Cuando hablamos de ineficacia en sentido estricto, nos estamos refiriendo a la ineficacia que se produce en este tercer escalón del negocio jurídico, ¿ya? ¿Ok? Entonces, dicho esto, pasamos al segundo punto. Al segundo punto, ¿no? Acá queda graficado lo que les comento, ¿no? Que cuando hablamos de ineficacia del negocio jurídico en general, nos referimos o estamos ante supuestos de inexistencia, ante supuestos de invalidez y ante supuestos de ineficacia en sentido estricto. ¿Ok? Cada uno, como se han dado cuenta, se presenta en un diferente escalón de la vida de un negocio jurídico. Ya. Entonces, hablemos ahorita de la invalidez en estricto del negocio jurídico, ¿no? De los supuestos de invalidez. Y cuando hablamos de invalidez, acá tenemos que verificar o ver qué significa, ¿no? Que un negocio jurídico sea inválido de cara al ordenamiento. Como hemos visto, un acto jurídico o un negocio jurídico es un ejercicio de la autonomía privada, ¿no? Es la manera en cómo nosotros los privados satisfacemos nuestros intereses en nuestra vida cotidiana. Pero para hacerlo, nosotros claramente tenemos un marco, un ordenamiento en el cual podemos mover, ¿no? Porque sabemos que hay unas actividades que están permitidas y otras que no están. Siendo esto así, ¿no? Siendo esto así, lo importante o lo relevante para verificar es que cuando las personas realizamos negocios jurídicos, ejercemos nuestra autonomía privada, lo hagamos dentro de los parámetros que establece el ordenamiento jurídico. Porque si bien es cierto, tenemos esta autonomía privada no es irrestricta, no es irrestricta. Entonces, ¿qué significa que un negocio jurídico sea inválido? ¿No? Significa que el ordenamiento le está haciendo un juicio de disvalor, es decir, que no lo protege, ¿no? Que contrariamente lo repele y lo rechaza y le otorga como consecuencia de que no pueda surtir efectos y que por ende no pueda satisfacer las necesidades que se buscan satisfacer de por medio. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Esto por qué? Porque, como les indiqué, el ordenamiento jurídico tiene sus valores, ¿no? Y los valores que se incluyan dentro de un negocio jurídico tienen que ser compatibles con el mismo, ¿no? Entonces, si no es así, el ordenamiento jurídico lo sanciona, no le brinda por protección, por ende, el negocio jurídico no surtirá efectos y tampoco se podrán satisfacer las necesidades prácticas que se buscan satisfacer dentro de la realización de este negocio jurídico. ¿Ok? Veamos los supuestos de invalidez del negocio jurídico. Me refiero a la nulidad y anulabilidad del negocio jurídico. Cuando hablamos de nulidad, ¿no? Hay acá algunas características importantes que debemos tener en cuenta. La nulidad es la sanción más severa, ¿no? Si alguien dice que un negocio jurídico es nulo, ello significa que este negocio jurídico nace muerto y por lo tanto no va a surtir efectos y al algo nacer muerto. Entonces, significa que no hay de por medio algún remedio que se le pueda dar. Si el negocio jurídico es nulo, entonces lo va a hacer desde el inicio, ¿no? Desde el inicio de la celebración de la realización. Disculpen, se me puso en medio ya, volviendo. Entonces, les decía que si un negocio jurídico es un negocio jurídico nulo, esto significa que el negocio jurídico nace muerto, ¿no? Al nacer muerto no puede ser subsanado. Y si no puede ser subsanado, significa que originariamente este negocio jurídico no va a surtir efectos. No va a surtir efectos, ¿no? El profesor Rómulo Morales lo explica de una manera muy gráfica, indicando que la nulidad significa la improductividad automática y general de los efectos, ¿no? Que el negocio jurídico no va a surtir efectos, ¿no? Algo importante, y a veces se indican que esta afirmación no sería del todo cierta, porque el negocio jurídico sí tendría efectos contingentes o efectos tangenciales que se producen, ¿no? Por ejemplo, si alguien ha vendido su propiedad sobre la base de un negocio jurídico nulo y entregó la posesión de la misma o hizo un pago, entonces claramente los efectos que se va a producir a propósito de la declaración de nulidad es que se tengan que restituir estos bienes que se han dado de por medio, ¿no? Pero esa restitución es
derivada de esa nulidad, no es producto del negocio jurídico y no se puede decir que este sí surte efectos, ¿no? Ok. Y algo importante es que también la sentencia que declara la nulidad o que reconoce la nulidad es una sentencia declarativa. ¿Y qué significa que sea una sentencia declarativa? Significa que, por ejemplo, si hoy, año uno, no estoy celebrando un negocio jurídico nulo y este negocio jurídico nulo es llevado a juicio, discutido, y en el año 3 el juez declara que es nulo, entonces no significa que a partir del momento del año 3 hacia adelante recién este negocio jurídico no surte efectos, sino significa que el juez está declarando que desde su nacimiento este negocio jurídico fue nulo y por ende en todo este tiempo no surtió efectos. Dependiendo ante el supuesto en el que estamos, esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque en el tiempo, si ya se hizo un otorgamiento de propiedad o si ya se hizo una transferencia de precio, no, o un pago, entonces el aspecto de restitución, qué restituyo, hasta cuánto y qué temas indemnizatorios se van a surgir o se van a presentar, es importante también, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a la nulidad, ¿ya? Algunas notas adicionales sobre la nulidad es que esta, al ser la patología más grave del negocio jurídico, por así decirlo, puede ser declarada de oficio. Es decir, que ante una controversia en la cual no necesariamente se esté discutiendo la validez o la invalidez de un negocio jurídico, el juez o el árbitro podría declarar que este negocio jurídico, ¿no? Si la nulidad es manifiesta, si estamos ante un supuesto claro, ¿no? Que es perceptible para todos y que claramente se ha presentado, entonces están habilitados para declararlo de oficio. Existe toda una controversia en torno a la declaración de oficio de nulidad, pero sin perjuicio de esa controversia está establecido legalmente que al ser una patología que afecta el ordenamiento, que afecta a las partes del negocio jurídico, el juez, no protector de este ordenamiento, está habilitado a declararla de oficio y por ende dejarlo sin efectos. Algo importante acá es que si bien es cierto, el plazo de prescripción de la pretensión de nulidad, es decir, para solicitar la nulidad, es de 10 años, ¿no? En teoría, si es una nulidad y es algo que no surte efectos y nunca va a ser subsanado, el periodo debería ser un periodo ilimitado, ¿no? O sea, imprescriptible la pretensión de nulidad. En otros ordenamientos lo es, en el nuestro no lo es, no porque signifique que pasados los 10 años ese negocio nulo revive y va a surtir efecto, no, sino para dar predictibilidad a las partes, al ordenamiento también, que ante un tipo de situación ahí las partes se manifiesten y activen los remedios correspondientes que tendrían que darse, ¿no? Acá es válido preguntarse qué pasa si transcurren esos 10 años. Si transcurren esos 10 años, entonces podría creerse que el negocio jurídico se convalida, pero no es así. El negocio jurídico es nulo y va a continuar siendo nulo. ¿Qué pasa si alguien quiere exigir alguna pretensión derivada de este negocio jurídico nulo pasado los 10 años? Entonces, lo que va a poder hacer la otra persona es ya no pretender o solicitar una nulidad, pero sí hacer una excepción de nulidad ante esta situación y por ende el resultado sería el mismo, ¿no? De que esa pretensión no sea procedente porque se deriva o proviene de un negocio jurídico nulo, ¿no? Y por ende que no tendría que surtir efectos. Legitimación, ¿no? ¿Qué significa la legitimación? Es de quién puede pedir la nulidad, ¿no? Ya vimos que pueden pedirlo claramente las partes, puede pedirlo también el juez o reconocerlo de oficio, ¿no? O podría pedirlo, solicitarlo cualquier persona que tenga interés, ¿no? Incluida el Ministerio Público, ante casos, por ejemplo, si estamos ante un contrato celebrado por corrupción, entonces estamos ante un supuesto de finalidad ilícita, no de causa ilícita, y por ende, no solo las partes no podrían decirlo, que acá no tienen los incentivos para hacerlo, sino el Ministerio Público también podría pedir civilmente que se declare la nulidad de ese contrato, ¿no? Porque es una persona interesada, legitimada para hacerlo. ¿Ya? En cuanto a la anulabilidad es una patología menos severa, ¿no? Menos severa, ¿por qué? Porque es subsanable. A diferencia de la nulidad, la anulabilidad sí puede ser subsanada. ¿Y esto por qué? Porque en principio afecta a las partes mismas y no a terceros u otras personas involucradas, ¿no? Entonces, acá lo que se dice es que el negocio jurídico nace enfermo, pero puede ser curado. El negocio jurídico podría ser subsanado si las partes así lo quieren. Y más que las partes, si la parte afectada pide, ¿no? O reconoce o confirma
este negocio jurídico y por ende subsana la anulabilidad. Algo importante es que al afectar tan solo a las partes, el periodo para el cual pueda solicitarse la invalidez por anulabilidad de un negocio jurídico es más corto. No es 10 años como la anulidad, sino es 2 años. ¿Por qué? Porque lo que se quiere también, y esto está siempre presente en el tema de prescripciones y caducidades, es otorgar certeza. Certeza de las situaciones jurídicas, certeza de las relaciones jurídicas y certeza de los efectos que vayan a tener un negocio jurídico o las situaciones de derecho en general. Entonces, si se supone que hay una persona que se ha visto afectada por una causal de anulabilidad y esté en el derecho expedito de poder ya sea anularlo completamente o confirmarlo, entonces, si lo vas a anular, tienes un plazo corto de 2 años para que lo hagas, porque de lo contrario, eso prescribe y el negocio jurídico se convalida y ya no habría de por medio algún remedio que activar, ¿no? ¿Ok? Tenerlo presente eso. Entonces, si una persona que se ve afectada por esta causal quiere convalidar el negocio jurídico, o quiere convalidar el negocio jurídico, a esa convalidación se llama confirmación, ¿no? Yo, como afectado, a pesar de saber que estoy afectado por este negocio jurídico, lo quiero confirmar y quiero que los efectos surtan de manera plena en ambas partes. Y eso puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacerlo ya sea confirmando expresamente, ¿no? Que quiero los efectos de ese negocio jurídico, ¿no? Y por ende, elimino la causal. ¿No? Esto lo hago antes del periodo de 2 años y el negocio jurídico surte plenos efectos. O puedo confirmarlo de manera tácita también. ¿Cómo? De dos maneras. Tácitamente es que dejo pasar el periodo de 2 años y el negocio jurídico se convalida. O de que sin expresar, ¿no? Y sin dejar pasar el tiempo, yo simplemente continúo con la ejecución de ese contrato o de ese negocio jurídico. Entonces, si yo estoy continuando con esa ejecución, claramente estoy aceptando los efectos y estoy queriendo continuar con la vinculación. No estoy haciendo hechos concluyentes o comportamientos concluyentes que derivan de que mi intención es continuar con un negocio jurídico que podría ser anulado, pero que yo estoy decidiendo continuar con su ejecución. ¿Ok? Entonces, esto es importante también de tenerlo en cuenta. Un par de notas adicionales sobre la anulabilidad. La anulabilidad, ¿no? ¿Quién puede pedirlo? ¿Quién está legitimado para solicitarla? Quien está legitimado para solicitarla es la parte que se ve afectada, ¿no? ¿Quién es la parte afectada? El que sufre con la causal de anulabilidad. Ojo que acá no hay terceros interesados o alguien que pueda decir Ministerio Público o alguien más. No, porque precisamente esta anulabilidad afecta solo a las partes y más que a las partes, a la parte afectada por esta causal, ¿no? Entonces, esto es importante. Otra cosa que es importante también es que, a diferencia de la nulidad, la anulabilidad tiene sentencia constitutiva, es decir, que desde el momento que el juez o árbitro declara que un negocio jurídico es inválido por anulabilidad, ¿no? El negocio jurídico ha surtido efectos en el tiempo, ¿no? Porque era como un enfermo que se decidía si moría o si se sanaba completamente, ¿no? Y si se decide que se muere, entonces lo que tendría que pasar es que el negocio jurídico surte o deja de surtir efecto, ¿no? Porque se declara la anulabilidad del mismo y esto se retrotrae al momento de celebración, ¿no? Entonces, es una sentencia constitutiva con efectos retroactivos, ¿no? Con efectos retroactivos, entonces lo que va a hacer es ponerle efectos completamente al negocio jurídico desde el momento de su celebración o realización. ¿Ya? Eh, algo más, ¿no? Algo más que en el momento, ¿no? Temporalmente, desde que se celebró y eventualmente se declara o se constituye la nulidad del negocio jurídico, este surte efectos, ¿no? Los efectos que han establecido dándose son en principio válidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se presentaba a ese momento todavía o se solicitaba la declaración de anulabilidad de este negocio jurídico, ¿ya? Si ustedes ven, ¿no? Tenemos dos eh, ámbitos de análisis de la invalidez, ¿no? La nulidad y la anulabilidad. Una más severa que otra, ¿no? Una que se puede confirmar, ¿no? Y otra que no. Una que nace muerta y otra que nace enferma, ¿no? O alguna en donde hay terceros legitimados que pueden pedirla, incluso el juez, la otra en el cual no. Entonces,
sí sería bueno e importante ver cuáles son las razones detrás de esta diferencia, ¿no? Detrás de este distinto tipo de regulación, ¿no? Y distinto tipo de tratamiento en los efectos y en la manera de si puede ser convalidado o no puede ser convalidado. Entonces, ¿cuáles son las razones de la diferencia? ¿No? Como vimos, la invalidez se puede producir por dos causales: nulidad y anulabilidad. Nulidad y anulabilidad, ¿no? La nulidad, ¿no? La nulidad, ¿qué trae detrás? La nulidad afecta intereses generales, ¿no? Cuando un negocio jurídico es nulo, esto significa que no solo afecta a estas partes, sino afecta al ordenamiento mismo, ¿no? Si, por ejemplo, celebramos un contrato de por medio que hay, ¿no? Un contrato, no se imagina un contrato de concesión que de por medio hay coimas, ¿no? Que hay trabas en los procesos, donde se acortaron pasos y una serie de cuestiones que trataban o tenían como única finalidad redirigir ese proceso y dárselo a un postor específico, ¿no? Un caso de corrupción. Entonces, claramente, esa afectación de ese contrato no es solo para las partes que lo celebran, sino para el ordenamiento mismo, para la sociedad misma en este caso, ¿no? Entonces, la afectación no es solo de las partes, la afectación es en general, ¿no? Y pasa lo mismo con otros supuestos, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay, se trata de falsificar, ¿no? O de implantar personalidades o de suplantar identidades de otras personas, ¿no? Y por ende no hay un sujeto de por medio, ¿no? El sujeto es un sujeto eh, que no es quien corresponde, sino que tiene suplantada su identidad. Entonces también estamos en un caso de nulidad del negocio jurídico y por ende este tampoco podría verse convalidado, ¿no? Muchas de las causales de, de nulidad del negocio jurídico traen de por medio también algunas consecuencias penales, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta que esta afectación es una afectación de intereses generales, ¿no? En contrario, ¿no? En contrario de la anulabilidad de la afectación es intereses no generales en principio, sino primordialmente intereses de las partes que se ven envueltas. La afectación no es más que a la parte que se ve afectada con, con esta patología, ¿no? Con esta patología, ¿no? Siendo eso así, ¿no? Siendo eso así, veamos, por ejemplo, cuáles son estas causales de nulidad y ver por qué es que sí son gravosas, ¿no? Entonces, las causales de nulidad, de acuerdo al artículo 219 del Código Civil, son estas 8, ¿no? O bueno, 7, porque nace de nuevo, que se establecen acá. El negocio jurídico es nulo, uno, cuando falta la manifestación de voluntad de la gente. Es decir, si en un contrato o en un negocio jurídico en general, una de las partes o quien se dice que está declarando no está ahí, no existe, entonces no hay negocio jurídico de por medio, ¿no? Este negocio jurídico no podría considerarse subsanable de por medio o que pueda surtir efectos. Claro, podrían decir, ya, pero si la parte que no participó o que no declaró su voluntad declara y lo hace, entonces, claro, puede hacerlo, pero ese ya va a ser un nuevo negocio jurídico, no va a ser el negocio jurídico que estaría de por medio de esta causal. Cuando el objeto es física y jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable, ¿no? Entonces también, ¿cómo vamos a proteger el ordenamiento, ¿no? Por ejemplo, algo que en la práctica no se va a poder cumplir o que es jurídicamente imposible de realizar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero venderle a alguien un parque de la esquina, el parque es bien público y entre privados no podemos disponer de bienes públicos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no, pues, no están protegidas dentro del ámbito del ordenamiento y lo que se busca es que haya razonabilidad también de por medio en la manera en cómo las partes se involucran, ¿no? Ni qué decir con el tema de cuando el fin es ilícito, ¿no? Precisamente lo que busca los valores del ordenamiento es que haya licitud, legalidad y licitud de por medio en los negocios jurídicos que se celebran. Han visto también el tema de la simulación, ¿no? Cómo se utilizan negocios jurídicos para encubrir o defraudar determinadas situaciones. Entonces también está la nulidad de por medio. Cuando por así considerarlo el ordenamiento, hay situaciones como los contratos de donación de bienes inmuebles en los cuales hay intereses de por medio, ¿no? Que podrían verse vulnerados y donde una persona decide regalar, ¿no? Un bien a otra persona y para que este compromiso sea un compromiso serio, que se haga por escritura pública, que es la formalidad que se establece en este caso. De lo contrario, si no se lo hace, va a sufrir
de nulidad porque podría ser fácilmente discutible, ¿no? Y lo que busca acá el ordenamiento también es predictibilidad y seguridad en las decisiones que se adopten. Además, bueno, y considerarlo que las causales de nulidad no son únicamente las que se establecen acá, sino el ordenamiento, tanto en el Código Civil como en otras leyes especiales, suele también establecer causales o sanciones de nulidad ante supuestos específicos que son dependiendo del tipo de negocio jurídico ante el cual estemos, ¿no? Y el otro punto es del título preliminar, ¿no? Que todos los negocios jurídicos tienen que ir en contra, no, o no tienen que ir en contra de normas de orden público o buenas costumbres, ¿no? Que esto es tratar de cubrir este juicio de valor del ordenamiento, ¿ya? Y en cuanto a la anulabilidad, ¿no? La anulabilidad va referida, ¿no? A situaciones en las cuales la afectación se da a una de las partes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la capacidad restringida, ¿no? De capacidad restringida, por ejemplo, cuando menores de edad celebran negocios jurídicos, ¿no? Entonces, y no tienen una capacidad completa todavía para realizarlo, en este caso también se presentaría la anulabilidad, pero la afectación es en principio a ese sujeto, el mismo que mediante sus representantes o apoderados podría confirmar el negocio jurídico. O el otro puesto es por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación, ¿no? Que en este caso lo que se ataca, ¿no? O lo que se vulnera de alguna manera es la manera en cómo una persona ha declarado su voluntad, ¿no? La manera en cómo esta persona se ha vinculado, ¿no? Que no lo ha hecho de manera completamente adecuada. ¿Por qué? Porque la otra persona le hizo inducir en error, lo engañó, ¿no? O de alguna manera le estaba intimidando para que logre un resultado que en una situación de libertad plena no necesariamente la realizaría, ¿no? Pero claro, siempre que esta afectación está dada a una persona en específico, esa persona podría decidir anular el negocio jurídico o no anularlo y por ende confirmar sus efectos y si hay daños de por medio, poder acordar que eso sean parte de la reparación o del acuerdo que se vaya a hacer, ¿no? La simulación también, ¿no? Cuando hay un perjuicio hacia un tercero, también podría entrar de por medio la anulabilidad. Y hay otros supuestos también de anulabilidad establecidas dentro del ordenamiento que hacen también o que podrían significar que el negocio jurídico sea anulable por declaración o sanción expresa. ¿Ok? Siendo esto así, ¿no? Siendo esto así, podemos sintetizar los supuestos de nulidad y anulabilidad y ver cuáles son sus principales diferencias, ¿no? Y el distinto tratamiento que estamos, ¿no? Como vimos, la nulidad afecta intereses generales y la anulabilidad afecta intereses particulares o de las partes y de manera más concreta de la parte que se ve afectada por la anulabilidad, ¿no? Siendo eso así, la nulidad es insubsanable y la anulabilidad es, perdón, acá sí es subsanable, ¿no? La anulabilidad es subsanable y la anulabilidad es subsanable. La nulidad puede ser solicitada por cualquier persona con interés, ¿no? O incluso por el Ministerio Público. En cambio, la anulabilidad puede ser subsanada o solicitada únicamente por la persona afectada, ¿no? En el caso de la nulidad, esta puede ser apreciada de oficio, como vivimos por los juzgadores, o por los árbitros, y en el caso de la anulabilidad, solo esta podría darse a solicitud de parte, ¿no? La nulidad prescribe a los 10 años, como vimos su pretensión, y la anulabilidad prescribe a los 2 años, ¿no? Entonces, cuando vayamos a analizar un negocio jurídico, cuando vayamos a ver si este incurre en una causal de invalidez, tenemos que tener en cuenta el análisis de la nulidad y el análisis de la anulabilidad y ver que dependiendo del tipo de situación que estemos, el modo de tratamiento y aproximación y consecuencias y remedios que se van a utilizar son distintos también y distinta va a ser el tratamiento que se le vaya a dar y la manera de aproximarse jurídicamente a los mismos. ¿Ya? Dicho eso, con eso terminamos esta sesión. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier duda, pregunta o comentario que puedan tener. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta, comentario adicional? Sí, Si no, doctor, muchas gracias.
Si hay alguna interrogante por parte de los participantes, pueden alzar su manito y ya yo les otorgo el uso de la palabra. Perfecto. Está. No, creo que no hay preguntas, creo que ha quedado todo claro, han quedado más confundidos. Nada, muchas gracias a todos por su atención y ya será conmigo en otra oportunidad. Gracias, Biloyer, nuevamente por la invitación y nos veremos en algún otro curso también. Sí, Gracias. muchas gracias por su ponencia. Ha sido una ponencia bastante clara, bastante entendible, de que eso no quepa la menor duda. Eh, Esperamos poder contar con su participación en futuros eventos también, doctor. Muchas gracias. Que tenga una excelente noche. Listo, muchas gracias. Vamos, chao, chao.